sus páginas, voy a comenzar a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por el estudio que dimos anterior, y ahora te damos gracias por este estudio, Señor. Tu palabra dice que los que observan, los que estudian el libro la profecía de este libro, va a recibir una bendición especial. Bendice a este pueblo, bendice a la iglesia, bendice a los estudiantes, los que están viéndonos a través de las redes sociales, a través de YouTube. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de darle estas clases, de aprender acerca del libro de Apocalipsis. Danos sabiduría, inteligencia y refresca nuestras mentes, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 2 del 8 al 11. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen que ser judíos y no lo son, sino que son la sinagoga de Satanás. No teméis en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendráis tribulación por 10 días. Sed fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Hasta ahí. Amén. Para comenzar, la iglesia de Esmirna, ¿ok? Alguien sabe, y las hermanas que estuvieron en clase anterior no pueden contestar. ¿Alguien sabe qué significa la iglesia Esmirna? La palabra Esmirna, ¿de dónde viene esa palabra? Esmirna, si no lo sabe, ¿ah? Que mi casa se borró. Esmirna viene de la palabra. No, yo no estaba en la clase, pero yo había dado un estudio de esto y como que yo no sé qué me está pasando. Suena como otra palabra. Es como yo digo, aprender es fácil. Ajá. Recordar es lo Recordar difícil. es lo difícil. Y es lo que me Antes, está pasando a mí. ¿te recuerdas antes en la Canal Hispano que tenían un comercial que decía Memory Power? Si te está olvidando las cosas, Sí. toma de esta partida de área, Memory Power, te va a ayudar a recordar No sé si le he dado, lo pero que me se están pierde. olvidando las cosas. Por eso es importante, hermano, yo también, hermano, yo constantemente escuchando la palabra, escuchando los sermones, los estudios, porque se le olvida a uno. Sí, se Ok, olvida. Esmirna, mi esposa dijo algo, suena como a la palabra mirra. Mirra. Es sinónimo de mirra. Viene de la palabra mirra. La raíz mirra. ¿Qué es mirra? Mirra es un buen... Mirra es porque se le dio al Señor Jesús. Pero no es un cuento, es como... Ajá, es como un... Espérate, digo es un cuento, pero tiene otro nombre. Que era bien importante, que era aromático. Aromático. Pero por eso, pero no es un ¿Entiendes? perfume. Perfume, Exacto, un exacto, perfume, sí. aromático, perfume, fragancia, ¿verdad? Pero ¿para qué se usó? Tú ibas a decir algo, ¿a quién se lo dio? ¿Quién se lo dio a quién? Uno de los sabios, que era uno de los reyes magos, le dicen reyes magos, uno de los sabios era uno de los presentes que llevó. Exactamente. a Jesús, al bebé. Vamos a hablar un poquito de eso. Amén. Dicen que eran 3 reyes magos. La Biblia no dice que eran 3, dice que eran reyes sabios o magos, ¿verdad? Right. Creemos que son 3, ¿por qué? Porque vamos a Mateo capítulo 2, versículo 11. Por los presentes. Por el número de los presentes, exactamente. Mateo, ¿qué? Mateo capítulo 2, versículo 11. Yo lo tengo. ¿Lo leo? Sí, léelo. Ok, 2:11 dice: y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron.
y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Amén. So, se cree que eran 3 reyes sabios o magos porque eran 3 presentes. So, cada uno le presentó un regalo a Jesús. ¿Verdad? Le presentaron un regalo a Jesús, al niño Jesús. Oro, ¿ok? Fue uno de los regalos. Incienso y mirra. El oro, ¿qué representa? ¿Alguien sabe? Realeza. ¿Ah? Realeza. Kingdom. Kingdom, yes. El rey. Riqueza, prosperidad, reino. Representa royalty, el imperio del rey. El oro, ¿verdad? Representa que Jesús es rey. El incienso, ¿qué representa? Las oraciones. Bueno, incienso. Sí, es correcto, pero no en este contexto. El incienso, el aroma que subía al trono de Dios era las oraciones de los santos, ¿verdad? Pero es close a lo que representa, está bien cerquita. El incienso representa el sacerdocio, ¿ok? Porque el sacerdote entraba al lugar santísimo a quemar incienso, presentar eso delante de Dios. Recuérdate que Jesús o David era rey y David era sacerdote. David tenía 3 títulos. David era rey, sacerdote y profeta. Y Jesús, rey, sacerdote, sumo sacerdote, y Jesús era el profeta de los profetas. El incienso representa el sacerdocio. Y la mirra, ¿qué representa? Vamos a hablar un poquito de dónde viene la mirra. La mirra viene de un árbol. ¿Okay? Cuando el árbol está pasando por estrés, está siendo es herido, golpeado, si vamos a suponer que le da ¿cómo se llama? Un rayo le da al árbol y lo corta, pues ¿qué pasa? Que el árbol que está bajo ese estrés o está herido va a botar esa mirra. Es como el sap. No sé cómo se dice sap en español. Sería como Lo que sale, savia. La savia que sale del árbol. ¿Ok? So, la savia, ellos cogen eso y ellos they crush it, lo abaratan, lo muelen, lo machacan, y de ahí es que hacen la mirra, el perfume. So, la mirra representa algo que está siendo machucado, que está pasando por un proceso, que está siendo baratado, que está siendo quebrantado, que está siendo rompido. Y eso representa el sacrificio de Jesucristo. Hombre, varón de dolores, molido fue por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Fue molido, fue rompido, quebrantado. Hombre de quebranto, ¿verdad? Entonces, eso es lo que representa la mirra, el sacrificio de Jesucristo. Pero también, recuérdate, cuando en el entierro, las Marías llevaban la mirra para preparar el cuerpo, Embalsamarlo. para embalsamarlo, exactamente. So, Esmirna era un sitio de la marqueta, de trade, de comercio, donde distribuían de ahí a las embarcaciones para el resto del mundo. Ahora, la mirra no es originalmente de Esmirna. Ese árbol es de Egipto y otros lugares, pero fue transportado a Esmirna y de ahí lo reproducían para entonces ponerlo en la marqueta y enviarlo al mundo entero. So, cuando piensa en Esmirna, pues piensa en mirra. Y piensa en la iglesia. Esta se llama, la iglesia de Éfeso era la iglesia ocupada. En inglés es preocupada en los negocios, de las diligencias de la vida. Entonces la iglesia de Esmirna es la iglesia perseguida. La iglesia
que está quebrantada, la iglesia que está pasando por el proceso, ¿verdad? Por el sufrimiento, por el sacrificio. Entonces, vamos a ver. El lugar, pues, Esmirna es 35 millas de Éfeso. Es la segunda iglesia, la segunda carta que fue escrita a la segunda iglesia. Y ellos, como Éfeso, también estaban pasando por lo mismo, donde los romanos eran los que estaban en el poder, estaban adorando a falsos dioses, los dioses falsos de los romanos. También está la mezcla de los dioses griegos. Ellos están siendo perseguidos. Hay un grupo que se llaman judíos, pero no lo son. ¿Por qué? Porque son judíos hipócritas, no son judíos mesiánicos, sino que son judíos de requete nombre, porque se creen que son el pueblo de Dios, están circuncisados. Entonces vamos a ver que el Señor les dice, yo conozco tus obras y tu tribulación, ¿ok? Tribulación puede ser la persecución en contra de ellos, tu pobreza. Y tu pobreza, ¿por qué ellos se sentían? El Señor Jesús le dice, pero eres rico. Pero ¿por qué ellos se sentían pobres? Porque como ellos estaban siendo rechazados por esa comunidad, se les hacía difícil prosperar materialmente hablando. Materialmente no podían prosperar, estaban en pobreza. Pero espiritualmente el Señor les dice, en paréntesis, dice, pero eres rico. ¿Ok? Y conozco la blasfemia de los que dicen que son judíos y no lo son, sino que son la sinagoga de Satanás. ¿Okay? En otras palabras, el Señor está reconociendo que lo que existe aquí es una hipocresía religiosa, y ellos son la sinagoga de Satanás. El Señor le va a decir más abajo, Satanás lo va a echar en la cárcel a los presos. ¿Por qué? Porque los judíos estaban provocando a los romanos que lo echaran en la cárcel, que lo echaran preso, levantando calumnias en contra de los cristianos. No teméis en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que estéis probados, y tendrás tribulación por 10 días. Ser fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ok. En este paisaje, cuando Jesús está diciéndole que ellos van a pasar por tribulación por 10 días, recuérdate que las cartas que él instruyó a Juan a escribir a estas 7 iglesias, son cartas de Jesús, pero son cartas proféticas. El Señor le está hablando del presente, la presente circunstancia y el futuro de ellos. En estos términos, los 10 días literalmente no son 10 días, sino que proféticamente son 10 años. Para usted confirmar esto, tú tienes que estudiar la historia de la iglesia de Esmirna. ¿Cuánto tiempo duró la persecución? ¿Cuánto tiempo duró esa tribulación? Históricamente duró 10 años. Y cuando es mucha información para traer en un estudio de 1 hora, pero si estudia, vas a ver cuándo comenzó y con qué imperio terminó. Si tenemos tiempo lo voy a leer ya mismo. Entonces, vaya conmigo a Números 14:34. Ok, el pastor dijo que los 10 días son 10 años. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde en la Biblia hay versículos que pueden confirmar o respaldar esas palabras? Números 14:34, y otra persona que lea Ezequiel capítulo 4 versículo 6. Yo cogí número. Cuando lo tengan, leer. Perdón. ¿Qué, pastor? Ezequiel 4:6. Dice, perdón, dice número 14, perdón, no,
I'm sorry. Conforme al número de los días de los 40 días en que reconocéis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Un año por cada día. ¿Ok? Un año por cada día. Ajá. So, en esta, Ujú. cuando Jesús está diciendo 10 años, está diciendo, o sea, 10 días, está diciendo 10 años. So, un día representa un año. Un año, ok. Los 10 días son 10 años. So, el otro versículo, Ezequiel, capítulo 4, 6. El que lo tenga, que lo lea. Cumplido esto, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez. Era el 4:6, ¿no? Sí. Cumplido esto, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Día por año te lo he dado. Amén. Ahí está. Otra vez se está mencionando un día por año. Día por año. Ok. So, voy a tratar de leer esto. Esto está en inglés. Voy a tratar de leerlo. Si no lo entiende, después en otra ocasión le explicamos mejor. Pero es acerca de las 60 semanas de Daniel. Ajá. ¿Okay? Daniel, no vayas a la escritura, solamente voy a tratar de leer. Tengo que interpretar esto porque es inglés a español. Daniel capítulo 9, 24, las 60 semanas de Daniel. 70 semanas determinadas para el pueblo y para la ciudad. Las 60 semanas son 60 años, según proféticamente hablando, que son años y no semanas. Es el enfoque de Daniel capítulo 9, 25. Desde el decreto de Persia, que es Artaxerxes, se llama el decreto que fue establecido en 457 antes de Cristo, de la que Daniel está profetizando, o sea, el Señor está hablando a Daniel del decreto de Persia hasta la restauración de Jerusalén, que es la venida del Mesías. Habrán 69 semanas. So, cuando Daniel está recibiendo esta revelación del decreto de Persia hasta por 69 semanas, entonces es cuando el Mesías iba a llegar. Entonces dice que en total son 483 años. Esto no podría ser posible si estamos, este decreto hasta la venida del Mesías no sería posible a menos que proféticamente las semanas representan años. Es por eso que cuando Jesús está hablando de los 10 días, son 10 años. Entonces, ¿y en los 469? Los 483 del decreto de Persia hasta la venida de Jesús, del Mesías. Pastor, pero lo de los 69... Los 79 semanas. Exacto, 69 semanas. ¿Cómo lo traducimos entonces a las 400? Bueno, dice aquí, let me see. Daniel chapter 9:25 says, from the issuance of the Persian decree, so desde que comenzó el decreto de Persia hasta la construcción de Jerusalén y la venida del Mesías, está diciendo que ahí están las 69 semanas. Okay. No, como dije, es complicado, esto con calma vamos a estudiarlo otra vez, pero básicamente se cumplió esa profecía de Daniel, fueron 69 semanas. Está dejándonos saber aquí que las semanas son años, en vez de no es lo mismo que una semana para nosotros que son 7 días. Okay, esto es una cosa que yo quiero cuando
cuando enseñemos acerca de las 70 semanas de Daniel, yo quiero enseñar una forma que quede grabado en nuestras mentes, porque es un tema bien complicado y mucha gente no entiende. Pero el que si estudias esto en tu propio tiempo, vas a ver que se cumplió, esas 69 semanas se cumplió cuando Jesús llegó. 69 weeks. Estamos esperando en la última semana de Daniel. Que la última semana va a ser el tiempo de la tribulación. Jesús llega en la última semana, the 70th week, al final de la última semana. So, estamos esperando, proféticamente, estamos esperando en los últimos 7 años. Y Cristo llega en las 70 semanas, pero Él llega a lo último de la semana. Okay. So, es por eso que yo estoy esperando que se establezca la paz en Israel, que se comience la construcción del templo. So, la paz, según yo estaba estudiando hoy, la paz, ¿verdad? Yo estaba estudiando hoy Temple Institute y estaban hablando que ahora se está celebrando lo que es el tiempo del llanto, de the mourning por el templo. Y el sacrificio que van a hacer, ¿verdad? Cuando hagan ese sacrificio del becerro, y estaban diciendo que pueden ser, el sacrificio del becerro no tiene que ser en el templo, en el monte de arriba, que pueden hacerlo en el área, y pueden hacer un templo temporero, como un tabernáculo, like a tent. Pero cuando sacrifique ese becerro, eso va a marcar. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque ya tienen el sumo sacerdote que va a hacer el sacrificio. Yo sé que tienen la vaca. Ya eligieron, no sé cuánto tiempo, pero recientemente ya eligieron el real sacerdocio que va a sacrificar ese becerro, ya él está presente. Y ustedes saben que ellos tienen ya, creo que son como 6 o 10 becerros, y de los 6 o 10, ahora mismo lo que quedan son 3 que no tienen falta. Y esos becerros vinieron de Texas y los tienen ya por 2 o 3 años. Entonces, ellos tienen que esperar que llegue a los 3 o 4 años a ver si les sale una mancha. So, creo que eran, no sé si son 5 o 7, pero de los 5 o 7, ya lo que quedan son 3 que no tienen mancha. So, de esos 3 están bajo la lupa, velándolo, porque de esos 3 que quedan, uno de esos va a ser sacrificado. So, ya tienen el sumo sacerdote, ya tienen el becerro colorado, Red Heifer, y posiblemente el sacrificio va a ser como la iniciativa del nuevo templo, la construcción del nuevo templo. So, So, recuérdate que los 10 días. Una pregunta, pero Sí. entonces, ¿el sacrificio de ese becerro va a ser en el templo improvisado? Es rumores. Son rumores. No se sabe si el sacrificio del templo va a ser en el templo, cuando se construya el templo, o si lo van a hacer antes, o si va a ser. Por eso es que estoy diciendo, yo estoy velando, yo estoy pendiente a las noticias, porque están hablando de ser algo temporero y hacer el sacrificio del becerro para iniciar, como una inicia para la construcción del templo. Por eso es que yo estoy pendiente a ver qué es lo que van a hacer, porque esto va a ser importante para el inicio del templo.
porque Israel vuelve a los sacrificios. Exacto. Y eso es lo que este becerro va a ser la iniciativa de volver a los sacrificios diarios en el templo. Ellos tienen que tener lo más seguro el candelabro de oro, el lavacro, tienen que tener el de esto de Todo eso de los está. panes. Si tú vas a la página que yo te dije de The Temple Institute, Ajá. hay ya como un museo Ok. y ya tienen las túnicas de los levitas. Ya ellos eligieron los 70 Sanhedrin, Oye, que eso desde el tiempo de Jesús no había. The 70 Sanhedrin. Ya ellos tienen los 70 Pero Sanhedrin. entonces, van a volver los sacrificios, según lo que estás explicando, pero el último sacrificio no fue el de Cristo en la cruz. Pero lo que pasa es que el último sacrificio de Cristo, pero acuérdate que los judíos no creyeron en el sacrificio de Cristo. Ellos te están esperando el Mesías y quieren volver, si estoy mal me corrige, quieren volver a lo que casi 3.000 años más. 2000 años atrás. Ellos hacían, que se tuvo por la cuestión de la persecución y la destrucción del templo y todo eso se cayó. Desde 70 AD, cuando destruyeron el templo. Exacto. Entonces ahora van a volverlo a instalar porque they still waiting for the Messiah. That's the issue with the Jewish, con los judíos. Los judíos van a volver a sacrificios diarios, es profecía, y es por eso que ellos necesitan su templo. Sin Es que el templo no pensando, pueden sacrificar. porque en la palabra dice que no quiere más sacrificios. Sí, porque los judíos no entienden ya que el Mesías ya vino. Recuérdate, negaron Bueno, a Jesús. sí, eso sí. Según los judíos, ellos quieren volver a las tradiciones que ellos estaban practicando 2000 años atrás. Eso es los cristianos entienden eso, pero los judíos no. Solo los mesiánicos judíos Exacto. entienden. Los judíos Eso es lo mesiánicos bonito. ya se han convertido al cristianismo. Exacto. Ellos entienden que ya no hay que hacer eso. O sea, que eso aplica para ellos, que ya el sacrificio no es necesario. Pero los judíos van a volver al sacrificio diario, van a tener su templo, van a practicar todos los rituales, todo lo que hacían antes. Van a volver. Lugar santo, lugar santísimo. Y por eso, en tu tiempo, tú sabes, puedes ir al The Temple Institute. Ellos tienen un Facebook, ellos tienen un website, y ellos tienen YouTube. Y tú vas a ver, hay videos donde ellos entran, el candelero ese, que vale millones de dólares de oro. Sí, es de Eso oro. está en display público. Porque está como en una vitrina. Ajá, está en una vitrina. A prueba de... Sí, a prueba De cualquier de vandalismo. ladrón. ¿Ya? Sí. Y todo eso. Entonces, el secreto es dónde está el arca. Nadie sabe dónde está el arca. Ese es del el más impacto. importante. Uno de los Hay- bueno, hay- todos son importantes. Hay rumores, pero no vamos a entrar en nada de eso. ¿Okay? Hay rumores que está debajo del monte Gálgala, donde Right. sacrificaron a Cristo. Right, I heard that. Hay rumores que están bajo el templo. Ok. So, vamos a volver. Vamos a ver. Ya estamos. Ok. Ok. So, hubo 10 años de persecución. 10 años de tribulación. Estaban matando a los cristianos de diferentes maneras, igual que Éfeso. Se dice que este fue el tiempo más de persecución en la historia, ¿ok? Especialmente una persecución que duró 10 años, ¿ok? Entonces, había una persona bien importante que se llamaba, en inglés, se llama Polycarp. Él era un discípulo de Juan el Apóstol y llegó a ser el obispo de la iglesia de Esmirna. O sea, tenía uno de los rangos más altos en la iglesia, eclesiásticamente, en el tiempo de Esmirna. Polycarp, los romanos estaban tratando de obligar a los cristianos a quemar incienso y dedicárselo al imperio, porque ellos practicaban la adoración de César y del ¿cómo es? El emperador. El emperador. Endiosaban al emperador. Ajá.
Entonces, estaba tratando de obligar a la Polycarp que denunciara su fe. Y ellos no querían, la iglesia de Esmirna no quería quemar incienso, no quería adorar al imperio, al líder. Entonces, él dijo, yo le he servido al Señor por 86 años. Ahora, antes de esto, él mismo en su historia dice que tuvo un sueño que la almohada de él se quemó en fuego. Pues, ¿qué pasa? Que él dijo, yo le he servido al Señor, a mi Rey, a mi Señor, mi Salvador, por 86 años. Y Él nunca me ha hecho ningún daño a mí. ¿Cómo yo voy a blasfemar su nombre? Y Él no denunció. Y por lo tanto lo trataron de quemar. Lo quemaron, intentaron de quemarlo. No tomaba fuego, no lograron quemarlo. So vinieron y le metieron una puñalada. They stabbed him. Lo mataron. Pero una de las cosas que él dijo es, en su muerte, él dijo, ustedes me amenazan con un fuego que solamente quema por un tiempo temporero. Pero él dice, pero ustedes son ignorantes a un fuego que quema para siempre. Un fuego eterno que está preparado para los impíos. Y él dijo esas palabras en su muerte. Él dijo otras cosas también, pero como dijo, lo mataron. Entonces, él es, cuando tú piensas en la iglesia de Esmirna, la iglesia que fue perseguida, la iglesia de la persecución, recuérdate de este personaje, porque si tú estudias en tu propia cuenta, tú vas a ver que va a hablar de él y el ejemplo que él dejó. Y muchos más personas importantes murieron en esta persecución. Pero, ¿cómo se llamaba él? Polycarp. Policarpo. Ajá, Policarpo. Policarpo. Victoria dice que hay una película de él en YouTube. ¿Oh, sí? ¿La tienen? Ella lo envió ahí. Sí, yo creo que sí. Yo creo Después que sí. Sí, Policarpo. So, él no quiso quemar incienso, no quiso denunciar el nombre del Señor, y en su despedida él dijo, bendecido sea el Padre que me juzga ser digno de esta hora, y voy a acompañar a los demás mártires. En conclusión, bueno, me faltan dos o tres cosas. So Cristo se identificó a la iglesia de Esmirna como el primero y el último. Okay? Sí. El Señor, como Ellos el primero y el sufrieron último. El Señor resucitó a Esmirna. Jesús dijo, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y el que vive. Así se identificó Jesús. Ahora, cuando dice primero y último, ¿eso es hebreo o eso es griego? Hebreo. No, griego. Míralo que Espérate, déjame ir para capítulo 3, ¿verdad? Capítulo 2, versículo 8. Escriba al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero. Esto yo te lo enseñé la última Alfa y vez. Omega. El alfa y el omega. ¿Y ¿right? qué yo les dije de eso? Primero y último, Jesús dijo, yo soy el primero, yo soy el último, yo soy el alfa y el omega. Ujú. Está cubriendo dos aspectos ahí. Ujú. Espérate. Ahí está diciendo, soy el primero y el último. ¿Eso es griego o eso es hebreo? Es hebreo. Es hebreo, por lo por que la, yo dije. por la letra, la primera Bueno, no me letra confunda a mí, pastor. y la última letra. Yo lo right? dije hebreo. La primera letra del abecedario hebreo y la última letra del abecedario Lo hebreo. estás mezclando ahora. Ah. Estaba bien. Iba a decir, you got it, pero entonces lo dañaste. Hablaste mucho. You sold yourself out of the deal. ¿Qué tú dices, hermana Sandra? No, que es hebreo. Cuando ¿Por te lo qué? digo yo. Pues porque habla de Dios, es Él. Cuando él Yo soy- dice, Ajá. yo soy el primero y el último, él está hablando hebreo. Sí, Cuando él dice, soy el alfa y omega, está hablando habla de griego. exacto. En griego. Porque Griego. alfa y omega es Sí. griego. La primera letra del alfabeto griego es alfa y la Exacto. última es Yo omega. lo tengo en mi libreta, pero él me la dejó. Y vas bien y después dijiste. ¿Y por qué? Porque cuando estudias el Antiguo Testamento y tú buscas la palabra hebrea,
En el principio creó Dios los cielos y la tierra, dice en el principio y el fin. El principio Ajá. y el último, Sí. en hebreo. Cuando tú vas a Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, te va a decir que el principio era el alfa y omega, en griego. En griego vas a ver alfa omega. En el Antiguo Testamento, Génesis 1.1 dice el primero y el último. En Juan capítulo 1, versículo 1 dice alfa omega. Entonces, por eso en Apocalipsis, en el primer capítulo, ¿qué dijo Jesús? Yo soy el primero y el último, el alfa y omega. Dejando entender, yo soy el que Yo soy era, el que soy. el que es y el que ha de venir. Ajá. Yo soy el Dios del principio. En otras palabras, hay gente, hermano, hay gente que no creen que Jesús estaba en Génesis capítulo 1, versículo 1. Sí, Estaba así. sí. Pero hay gente Hagamos lo que al dice. hombre. Sí. Hay gente que no creen que Jesús Sí. estaba en el principio. Creen que Jesús vino después en Mateo. Ujú. Mateo Cuando él habla, cuando él dice, nació. Ajá. cuando nació. Ujú. pero he spoke, Jesus spoke, en el lugar que yo estaba, cuando él habla, y vuelvo al lugar donde estaba con mi padre. Something like that, paraphrasing. Ya él está estableciendo que antes de él estar ya en la tierra, ya él estaba primero Sí. allá. Recuérdate que eso fue lo que él le tiró a los fariseos. Right. Dijo, antes de Abraham yo era, yo soy. Exacto. Y eso los enojó, porque ahí estaba declarando que él era Dios, que él era el alfa, que era el principio. Amén. Ellos no aceptaron eso. Amén. Ok, so, él alaba a la iglesia de Esmirna por su tribulación y por su pobreza, pero aunque eran pobres materialmente, espiritualmente eran ricos. De lo que estudiamos, usted vio que él reprendió a la iglesia de Esmirna. Él reprendió a la iglesia de Éfeso y dijo, vuelve a tu primer amor. Algo tengo en contra de ti, has caído del primer amor. Vuelve a tu primer amor, o si no te arrepientes, te voy a quitar tu candelero. So, para la iglesia de Esmirna, él la reprende. No. ¿No ves nada? Ok. He didn't repent. Correcto, él no reprende la iglesia de Esmirna. ¿Y cuáles las instrucciones que le dice? Sea fiel hasta la muerte. En conclusión, vamos a ver, dice, él no reprende la iglesia, no la llama arrepentimiento. En otras palabras, está ¿cómo es la paz? Satisfecho con esta iglesia. Y dice, le dice que eres rica, aunque ellos pensaban que eran pobres. La exhorta que sea fiel hasta la muerte. ¿Y cómo la va a recompensar? ¿Con qué? Con la corona de la vida. Ok. Algo de la corona de la vida. Ya estamos terminando. En la iglesia de Esmirna, ese era el símbolo de Esmirna. Estaba en las monedas, estaba en el arte, estaba en los dibujos, la corona. Ok, so la corona era el símbolo, como las banderas de Esmirna. Y el Señor le está diciendo, si vences, si perseveras hasta el fin, yo te voy a entregar la corona de vida. Wow. Ok, recuérdate que Éfeso le dijo, yo te voy a dar de comer del árbol de la vida. Y ellos tenían un árbol en Éfeso que la gente iban a tocar para que sean sanos. So, con eso, esa es la conclusión de la iglesia de Esmirna. So, recuérdate cuando pienses en la iglesia de Esmirna, lo que debe de recordarte, la iglesia de la persecución. La iglesia Esmirna representa mirra, la iglesia que fue sacrificada, que fue perseguida, que pasó por tribulación. Los 10 días son 10 años y no les conté, pero históricamente esa persecución comenzó con el imperio Nero. De Nerón. Nero. Nerón. Y terminó con Diocletian, se llama. Ok, terminó en el año 313 AD. Es cuando oficialmente terminó la persecución. So,
Con eso terminamos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna